Ahora nos vamos a introducir a los deformadores en Cinema 4D. Para ser más ilustrativos en esta lección, vamos a crear un objeto de referencia, el cual va a ser un cubo. Entonces, para eso, creamos el cubo. Y ahora vamos a hablar de los deformadores. Los deformadores simplemente son elementos y acciones que Cinema 4D nos permite hacer o colocar para deformar uno o varios objetos. Estos deformadores los vamos a encontrar bajo el menú de Crear y vamos a encontrarlos bajo Deformador. De igual forma, podremos ubicarlos directamente en la paleta superior bajo el icono de los deformadores que están aquí. Si presionamos, vamos a poder ver que desplegamos todos los deformadores que nosotros tenemos. Por ejemplo, vamos a hablar del primero, que es doblar. Al crear el deformador doblar, vamos a ver que el objeto como tal se ha generado en el gestor de objetos y vamos a ver que también ha aparecido un elemento, podríamos decir, o una figura en el visor, muy aparte del cubo. Esta figura está representada por este color. Esta figura lo que hace es determinarnos el área de influencia que va a tener el deformador. No es un objeto que exista en el render, simplemente estamos viendo representado bajo un cubo lo que es su área de influencia. Veremos que el objeto doblar, el deformador doblar, tiene sus propios parámetros que deben ser manipulados. Por ejemplo, vamos a empezar con size. Nosotros somos capaces de modificar el área de influencia de este deformador. Por defecto, por ejemplo, lo tenemos en 250, pero si nosotros queremos, lo podemos cambiar a 200 unidades o 200 centímetros en cada eje para ajustarlo a nuestro cubo. Siéntanse libres de poder realizar esta acción como ustedes quieran, es decir, pueden darle la escala que ustedes deseen para poder familiarizarse en cómo es que se transforma o cómo es que se modifica el área de influencia de un deformador. Abajo tendremos diferentes opciones como la fuerza y el ángulo. Veremos que en la fuerza, si nosotros hacemos una modificación o añadimos algún valor, el área del deformador va a ser modificado. De igual forma, el ángulo. Ahora, claro está que nosotros queremos hacer esta acción en nuestro cubo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tenemos que saber que hay objetos que necesariamente tienen que ser aparentados o ser asignados hacia un objeto. Hablábamos de las jerarquías y es aquí donde las jerarquías toman mucha importancia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para que un deformador afecte a uno o a varios objetos es hacerlos hijos de ese objeto que nosotros queremos o del objeto deseado. ¿Cómo lo hacemos? Pues sabemos, voy a irme en este caso al doblar, lo voy a eliminar y voy a crear nuevamente el mismo deformador. Ahora lo que voy a hacer es simplemente seleccionar el deformador y sabemos que si nosotros llevamos este objeto bajo el objeto que queremos que pertenezca, vamos a poder aparentar estos dos elementos. Ahora el deformador funciona netamente con el cubo. Claro está que esto no es una regla general porque va a haber ocasiones y excepciones en donde los deformadores no tengan que ser el hijo de un cubo. Por lo general, los deformadores siempre son los hijos de un objeto, pero hay ocasiones en las cuales no es así. Ahora, por ejemplo, nosotros lo que podemos hacer con este deformador es practicar y ver cuál es el efecto que nos va a dar, ya sabiendo que podemos modificar el área de influencia, podemos ir directamente a lo que es la fuerza y podemos hacer acá el efecto de la fuerza para poder ver qué tipo de operación nos hace este deformador. Vamos a ver que el cubo como tal está siendo deformado, pero no como queremos. Lo que buscamos, por ejemplo, cuando nosotros creamos un deformador, sobre todo el doblar, es obtener este mismo efecto, el que nos muestra el área de influencia. Entonces, para tener este efecto, nosotros tenemos que determinar más segmentos a nuestro objeto, dado a que con un solo polígono el deformador no es capaz de estirarlo y convertirlo o darle esa forma.
Entonces, para darle esta forma, necesitamos agregarle más segmentos en el eje Y. Por ejemplo, podríamos ponerle 20. De este modo, vamos a ver que ahora nuestro objeto como tal está siendo deformado. Podemos ahora explorar los diferentes parámetros como la fuerza o el ángulo para ver cuál es su efecto. Como ven, es muy sencillo deformar un objeto. Siéntanse libres de poder realizar esta acción y poder modificar su objeto. La idea es que nosotros podamos practicar y podamos buscar formas. Ahora, sabiendo cómo se utilizan los deformadores, ¿qué pasaría si yo quiero agregar dos o más deformadores a un solo objeto? Pues lo podemos hacer sin ningún problema. Por ejemplo, si yo quiero agregar un deformador adicional a este cubo, lo que puedo hacer es irme nuevamente a los deformadores y, por ejemplo, puedo crear un twist o enroscar. Y de la misma forma que nosotros hemos colocado el deformador doblar, vamos a seleccionar el twist y lo vamos a hacer hijo de este cubo. Cabe decir que es muy importante que nosotros sepamos ver que cada deformador en su mayoría contiene un área de influencia. Recordemos que el blend o doblar tenía el área de influencia que es esto y ahora el twist tiene su propio área de influencia. Por ejemplo, podemos nosotros realizar un tipo de efecto muy interesante con este twist. Como ven, podemos crear cosas y formas muy pero que muy interesantes. Cabe decirles que también el orden en la jerarquía es muy importante. Primero, nosotros tenemos el blend que está doblando el objeto y luego está el twist que por ende, como el twist es el último deformador, vamos a ver que todo el objeto se va a deformar con ese efecto. Así que es muy importante que ustedes sepan ver estos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo pongo primero el doblar? Vamos a ver que vamos a tener otro tipo de acabado. Entonces, acá es donde más o menos ya podemos darle más importancia a nuestras jerarquías. Vamos a eliminar el twist y nos vamos a quedar únicamente con el blend. Y ahora vamos a explorar, por ejemplo, el tipo de modo que nosotros podemos utilizar en este deformador. Todos los deformadores contienen el modo. En estos momentos nosotros lo tenemos en limitado. Esto quiere decir que la deformación va a ser limitada. Podemos decirle, por ejemplo, la segunda opción, que va a ser que simplemente la deformación funcione dentro del área de influencia. Podemos decirle que sea ilimitado, que básicamente el área de influencia no tenga nada que ver y nosotros podamos crear el efecto desde cualquier parte sin necesidad de que nuestro objeto esté dentro del área de influencia. Así que, como ven, pues son cosas que nosotros podemos hacer y podemos lograr efectos muy pero que muy interesantes. Bien, sabiendo esto, vamos a ver ahora qué cosas más podemos hacer con los deformadores. Voy a suprimir estos objetos y vamos a crear, por ejemplo, un templo. Para esto lo que voy a hacer es crear un cilindro y voy a darle, por ejemplo, 600 unidades al cilindro de alto. Entonces, lo que voy a hacer ahora, por ejemplo, es utilizar un deformador doblar. O mejor dicho, vamos a buscar el deformador este que tenemos aquí. Y como sabemos, podemos hacerle hijo al cilindro para que funcione. Ahora, claro está que nosotros debemos de buscar diferentes efectos dependiendo cuál sea el área de influencia de esto. Nosotros vamos a contener un efecto u otro y un funcionamiento u otro. En primer lugar, tenemos una opción que dice aparentar a objeto, que lo que va a hacer es simplemente darle el tamaño necesario y la forma para que el deformador tenga las características necesarias para que abarque todo el objeto en su totalidad. Esto es muy útil cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer ciertos efectos. Entonces recuerden que acá tenemos esta opción. Ahora, otra opción para que el deformador tenga las características necesarias para abarcar todo un objeto es seleccionar el objeto como tal y con el Shift nosotros somos capaces
Obviamente, Shift presionado, somos capaces de irnos a los deformadores y asignarle el mismo deformador, y vamos a ver que este automáticamente se va a hacer hijo del objeto sin necesidad de que nosotros estemos haciendo ese proceso manual. Y además, pues vamos a ver que el área del deformador se va a adecuar correctamente al objeto. Ahora, también es muy importante saber que dependiendo qué tipo de efecto quieras lograr, tu objeto debe tener más segmentos. En este caso, vamos a añadir más segmentos, por ejemplo, unos 20 segmentos hacia aquí. Y ahora si yo me voy al deformador bajo la fuerza, vamos a ver que este objeto como tal ya se está deformando. Por ejemplo, vamos a darle 100 para tener una deformación decente, y fíjense bien que hemos logrado pues algo así como hinchar nuestro cilindro de una forma muy sencilla. En fin, por ejemplo, ahora voy a crear un torus aquí para poder pues crear ese templo, ¿no? Entonces voy a posicionar, por ejemplo, este objeto, y recuerden que nosotros pues podemos ayudarnos de las diferentes vistas para poder colocar correctamente lo que es nuestros objetos. Ahora, por ejemplo, voy a irme a radio y voy a editar su radio. Ahí está. Le voy a dar, por ejemplo, menos radio 80 aquí. Acá le puedo dar, de hecho, un poquito menos 20. Bueno, aunque estos son los segmentos. Mientras más segmentos podríamos tener mejor calidad, así que no vamos a tocar los segmentos. El radio sí me interesa, perdón, tocarlo, así que vamos a tocar un poquito. Y pues vamos a empezar a crear nuestro templo, ¿no? Radio interno, le voy a dar 50. Ahí está. Perfecto. Y pues bien, vamos a seguir creando nuestro templo y vamos a ver pues cómo con este solo deformador podemos crear escenas o cosas muy interesantes, ¿no? Ahora, digamos, voy a crear un cubito. Bajo el perdón, le voy a dar 50, digamos. Lo voy a subir. Ahí está. Voy a duplicar este cubito. Recuerden que lo podemos hacer con el control dentro del visor. Ahí está. Y en el eje X le voy a dar 250 y en el eje Z también 250. Pues ahora, como ven, estoy creando algo bastante interesante, ¿no? Bien. Vamos a seguir dándole forma a este templo o a esto lo que estamos creando. Para eso, pues simplemente voy a duplicar mis objetos Torous y ahora lo voy a llevar abajo. Recuerden que yo lo estoy haciendo con el control presionado, ¿ok? Tengan mucho cuidado en hacer esto porque algunos a veces solo mueven el objeto más no lo duplican. Así que para que funcione tienen que seleccionar el objeto, control, y en el visor pues lo duplican, ¿no? Lo bajan y ya estarían duplicando este objeto. Control. Y pues aquí tenemos nuestro elemento. Este deformador, fíjense bien qué bonito le da el aspecto, ¿no? A esta viga, podríamos decir. Para hacer más interesante esto, voy a seleccionar todos los cubos y vamos a activar los cantos. Voy a darle simplemente 5 en los cantos para que el objeto esté más refinado. Muy pero que muy sencillo. ¿Ven? Ahora voy a agrupar todos estos elementos. Objeto. Agrupar. También podemos hacerlo bajo el comando control G. ¿Ok? Y pues simplemente ahora voy a duplicar esto. Esto ya lo hemos visto. Recuerden que podemos seleccionar todo el nudo. Y con el control, pues yo voy a mover esto, ¿no? Ahí está. Ahora puedo seleccionar ambos. Control. Y los muevo. Y pues ya tenemos acá 4 vigas creadas de forma interesante. Vemos que con un solo deformador somos capaces de crear este tipo de cosas muy pero que muy interesantes. Simplemente para acabar la escena voy a crear un cubo.
Voy a darle 1000 unidades en el eje X y 1000 unidades en el eje Z para empezar. Y ahora simplemente pues voy a reposicionar este elemento, ¿no? Ahí está. En el eje Y le voy a dar, por ejemplo, 50 unidades. Y recuerden que nos podemos ayudar de las vistas, ¿ok? Para poder colocar nuestros objetos. Ahí está. Por ejemplo, voy a darle un poquito más. 1200 y 1200. ¿Ven? Voy a darle también canto a esto. 5. Y pues para darle más atractivo a la escena, voy a duplicar este cubo. Recuerden con el control. Ahí está. Podemos darle ahora acá 1600. ¿Ven? Podemos hacer de hecho una dúplica más para darle así como gradas, ¿no? Duplicamos con el control. Y ahora, por ejemplo, le damos 2000 unidades en el eje X, perdón. Y acá también 2000 unidades, ¿no? Y pues, bueno, estamos creando una escena bastante interesante, ¿no? Para ver, por ejemplo, los detalles de esta escena, podemos irnos a Displayed, Gaussian, líneas, y podemos ver acá exactamente ya cómo estamos creando modelos, un modelo muy bonito. Bueno, por último, para darle el toque final a este templo que estamos creando utilizando un solo deformador, podemos crear, por ejemplo, una pirámide. Y nos ayudamos de las vistas, ¿no? En size le podemos dar, por ejemplo, 500. 500. Bueno, de hecho le podríamos dar o deberíamos darle más. 1000 unidades tal vez. Sí, 1000 unidades. Aquí. Recuerden que esto es eje X, Y y Z. ¿Ok? Este es el eje X. El del medio es el Y y el de la derecha es el Z. Creo que ya debieron de darse cuenta ustedes, pero bueno, lo sigo, ¿no? Simplemente para que estén al tanto. Ahí está nuestro templo. Lo vamos a llevar ahí. Acá le voy a dar, por ejemplo, 500. Si es excesivo, pues lo modificamos y ya, ¿no? Y bien. Bueno, ya hemos creado, como ven, un templo simplemente utilizando el deformador de doblar. Ahora pues nosotros podemos hacer lo que queramos con este objeto. Podemos incluso volver a seleccionar todos y volver a agruparlos. Y podemos ahora pues duplicarlos para crear escenas más complejas, ¿no? Con más cosas. Fíjense en que ahora pues tengo ahora 2 templos. Y todo lo hemos hecho únicamente con el deformador de doblar.